Tengan saludos todos. Ay, siempre digo lo mismo, ¿no? En este caso vamos a... No, verdad, tengan saludos todos. Vamos a continuar con los videos de fisiología. En este caso vamos a ver la parte de ciclo cardíaco parte 2. El pasado obviamente hablamos de la parte número 1 y lo que era acerca del ciclo cardíaco. Esta vez la ciclo cardíaco parte 2 es un complemento de la parte 1. La primera parte era más extensa, más intrincada. La parte 2 es un poquito más holgada, pero también importante. En esta ocasión incluye lo que es el gráfico, pero de bombeo ventricular. La vez pasada vimos un gráfico de actividad ventricular. En este caso bombeo ventricular y algunos conceptos complementarios al video anterior. Bien, vamos a empezar. Yo soy el usuario SFHawking07 y bueno, vamos con la explicación. En la clase pasada, o en el video pasado, hemos hablado acerca de este gráfico. Lo hemos desglosado en cada una de sus partes y lo hemos explicado de forma detenida. Espero que me haya dejado entender y alguna observación gustosos las recibiré. Bien, la siguiente parte es gráfico de presión ventricular, gráfico presión-volumen del ventrículo izquierdo. La vez pasada era un gráfico que correlacionaba sobre todo el ciclo cardíaco y la presión y el volumen del ventrículo y la aorta y la aurícula, pero en este caso nos centramos en el ventrículo solamente, y es para explicar cómo varía la presión con el volumen. En el gráfico pasado o en el video pasado ya se ha hablado de eso, pero este vamos a darle otro tipo de enfoque, un tipo de enfoque un poco más resumido, pero igual de importante. Ese gráfico que se encuentra acá es un gráfico que correlaciona nuevamente, como toda gráfica numérica, un eje horizontal y un vertical. El horizontal para lo que es presión, expresado en milímetros de mercurio, y el volumen expresado en mililitros para el ventrículo izquierdo. Las líneas rojas que se ven acá son los cambios de presión versus cambios de volumen en un determinado momento, y cómo es que se dan las diversas fases del ciclo cardíaco expresados en los mismos. Este gráfico es sacado del libro de Gannon, en el iTunes también se encuentra disponible. Y bueno, a primera impresión pareciera un poquito intrincado, pero vamos a ver que es bastante sencillo y es bastante, pero también importante. La gráfica se encuentra abajo, se denomina relación presión-volumen diastólico. La parte superior se denomina curva isovolumétrica de presión-volumen. En esencia vamos a explicar qué significa y cómo es que se produce esta gráfica. Vamos. Tenemos en el eje horizontal o eje de ordenadas, perdón, en el eje vertical de ordenadas, la presión intraventricular expresada en milímetros de mercurio. En la parte horizontal, el volumen ventricular izquierdo explicado en mililitros. ¿De acuerdo? De 0 hasta 300 en presión, de 0 a 250 en volumen. Entonces, y empecemos y recordemos lo que vimos en el video pasado. Eso es fundamental, muchachos. Para empezar, ¿recuerdan cuando acababa la contracción ventricular? Y se acababa en la fase de relajación isovolumétrica? Al final el ventrículo izquierdo quedaba con un volumen residual, o un volumen, mejor volumen residual no voy a usar, o usemos una cantidad, es un volumen sanguíneo, que aproximadamente 50-45 mililitros. Entonces se va a ver acá que en esta primera parte, aproximadamente en 45, pegadito acá al 50, es donde termina la diástole. ¿De acuerdo? Pero como el ventrículo se ha contraído, la presión está casi cercana a cero. En el video pasado se veía como la línea rosada caía hasta casi cero, ¿recuerdan? Bien, se correlaciona acá, es lo mismo, con una presión intraventricular de cero, casi de cero, pero un volumen final de la sístole al volumen final de la sístole, aproximadamente de la diástole, perdón, de aproximadamente 45. Vamos a ver que después de esto comienza el llenado ventricular. Recuerdan que tenía tres fases: llenado rápido, diástasis y contracción auricular. Hacía que la sangre entre nuevamente al ventrículo, de manera que el volumen aumenta, de aproximadamente de 45 hasta 115, lo que ganaba una cantidad neta de 70 mililitros. Esa cantidad de sangre, unida a los fenómenos de aumento de presión auricular y de sangre propiamente dicho, hace que la presión ventricular aumente, pero solamente aumentaba en una pequeña parte, aproximadamente a 15 milímetros de mercurio. Y es por eso que en nuestro gráfico vemos cómo aumenta el volumen, claro, de 45 a 115, pero también aumenta la presión, aproximadamente 15 milímetros a 15 milímetros de mercurio. Esa fase es la primera fase 1, o es la fase de llenado. ¿De acuerdo? Aquí está, fase de llenado. Después de la fase de llenado, recuerdan que lo que pasaba era que
el ventrículo ya estaba ingurgitado de sangre, posiblemente 130, 135 o 115, 120 milímetros, y las válvulas auriculoventriculares se cerraban. En este caso la válvula mitral, porque estamos hablando del ventrículo izquierdo. La válvula mitral se cierra y el ventrículo empieza a contraerse. Pero al contraerse el ventrículo, vamos a ver que el volumen ya no se modifica, porque estamos en el periodo, vamos a entrar después del llenado, el de contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo empieza a contraerse, pero no modifica su volumen. Por lo tanto, la gráfica ya no va a ir para este lado, porque para este lado aumenta volumen. Si el volumen es constante y ya no puede aumentar, la gráfica no podrá irse a la izquierda. Pero sí la presión aumenta, porque el ventrículo se contrae. Entonces se contrae con un mismo volumen, contracción isovolumétrica, que es nuestra fase número 2. Y es por eso que la línea roja o la flecha roja va en dirección horizontal netamente. No hay modificación de volumen, pero sí hay aumento de presión, aproximadamente, recuerdan, 120 milímetros de mercurio. No tanto 120, perdón, aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Está igualando la presión aórtica. Pero me ha dejado claro. Obviamente aumenta la presión sin modificación de volumen. La parte número 2 del gráfico. En la tercera parte, si recuerdan, si yo sé que lo recuerdan, el ventrículo se contrae de tal manera que vence la presión o la resistencia de la válvula aórtica y la sangre sale inyectada. Y si la sangre sale inyectada, ¿va a haber modificación de volumen? Sí, va a haber modificación de volumen. ¿Va a haber aumento de presión? Sí, va a haber aumento de presión, porque la presión aún continúa aumentando en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en la tercera parte del gráfico, después de la contracción isovolumétrica, vendrá una modificación tanto de la presión hacia arriba, porque está aumentando la presión. Como vemos, estaba casi en 80, aumenta 90, 100, 110, aproximadamente acá hasta 120, pero el volumen también modifica. Pero dicen, el volumen está yendo hacia dirección contraria, hacia la izquierda. Esto es lógico, puesto que el volumen en un inicio que había terminado acá casi en 115, 120, esta vez se ha modificado, pero ha salido del ventrículo. Y si ha salido del ventrículo, tiene un balance negativo. Por lo tanto, en esa parte del gráfico, el volumen empieza a disminuir. Aproximadamente hasta 50, 45, que es el volumen final de la sístole. Es por eso que en esta parte del gráfico aumenta la presión y el volumen disminuye. Claro, porque la sangre ha salido del ventrículo. Esa es nuestra fase número 3, o es nuestra fase de nuestro periodo de eyección, parte de la sístole. Contracción isovolumétrica de eyección, parte de la sístole. Llenado, fase de la diástole. Después del periodo de eyección, recordemos, el ventrículo, la sangre intenta regresar por la aorta, pero cierra la válvula aórtica, produce el segundo ruido cardíaco y la presión en el ventrículo empieza a disminuir. La presión ventricular empieza a disminuir, pero ya no sale sangre del ventrículo, porque la válvula aórtica está cerrada, pero tampoco entra sangre al mismo, porque la válvula mitral también se encuentra cerrada. Por lo tanto, esta fase la presión va a disminuir, pero no va a haber modificación del volumen, que significa que el gráfico no podrá ir hacia allá, ni a la izquierda ni a la derecha. Tiene que ir solamente vertical y hacia abajo, porque solamente disminuye la presión, pero no se modifica el volumen, ni disminuye ni aumenta. Es por eso que esa fase la denominan fase número 4, que es la relajación isovolumétrica, relajación con igual volumen. Hasta acá esto que hemos explicado son los cambios de volumen-presión para un ventrículo izquierdo normal, para un ventrículo izquierdo sano, un ventrículo izquierdo en promedio que se obtiene de datos experimentales. Este gráfico se obtuvo de datos experimentales. Pero ¿qué pasa? Pero originalmente no se vio eso, sino cuando los investigadores estaban ahondando en estos fenómenos, también ellos modificaban las variables de presión y volumen. El gráfico que está acá, hemos visto que es de diástole. ¿Pertenece a la diástole, sí o no? Claro, porque pertenece al llenado. Llenado pertenece a la diástole. Pero ¿qué pasaría si se empieza a aumentar el volumen? Empieza a aumentar el volumen del ventrículo izquierdo, obviamente, y se veía que la presión iba aumentando. Claro, porque al ser el ventrículo izquierdo una cámara cerrada, al aumentar el volumen, aumenta también la presión. Pero vamos a ver que cuando aumenta la presión o el volumen excede los 150, lo que vemos acá, la presión empieza a aumentar de forma desmesurada y en forma más marcada. Eso se constató de forma experimental.
que a volúmenes mayores a 150 el ventrículo izquierdo gana una mayor presión, hasta aproximadamente llega a 200 o un poquito más, y el volumen casi ya no se puede modificar, pero sí aumenta drásticamente la presión. ¿Por qué? Porque en este caso el volumen, las fibras del músculo ventricular ya están totalmente, o el ventrículo izquierdo está totalmente lleno, no hay espacio para más sangre, y a su vez el pericardio rígido también no permite que aumente más volumen del determinado. Es por eso que hasta 200 más es la capacidad máxima de un corazón, que un corazón puede soportar en volumen. Sin volumen, y también que se expresa como una ganancia de presión. Por eso nuestra curva de presión diastólica, porque esta curva es la que refleja el volumen ventricular izquierdo antes que la sangre empiece a eyectarse. La parte roja son volúmenes normales de una persona sana, y la parte azul son ya modificaciones experimentales del mismo. En la siguiente parte del gráfico, como veremos, ya el volumen empieza a disminuir. Si el volumen disminuye es porque está habiendo eyección, y precisamente eyección es parte de la diástole. Por lo tanto, esta línea azul que estamos viendo acá es presión sistólica, o es gráfica de presión sistólica, porque es gráfica en la cual la sangre está disminuyendo y aumentando o no la presión. Analicémoslos un poco. Una vez que la diástole ha terminado, o en este caso por condiciones de manejo de la variable precio o de variable volumen, se ve cómo se comporta este ventrículo respecto a la presión. Una vez que ha llegado a un punto máximo, la sangre tiene que inyectarse, y al inyectarse disminuye, y al disminuirse también la presión aumenta, como aquí habíamos visto. ¿Recuerdan? La presión aumentaba y el volumen disminuía. Acá también la presión aumenta y el volumen disminuye, no con la misma presión o no con la misma forma de la línea, pero sí logra hacer esto. ¿Y por qué es diferente? Porque en este caso se está forzando este corazón a ver cómo responde en presión sistólica a determinado llenado ventricular, o llenado al final de la diástole, que se le denomina presión telediastólica. Llámese presión telediastólica a la presión al final de la diástole. Vamos a ver cómo el corazón responde. En este caso, si nosotros analizamos, por ejemplo, este punto, 150, para un volumen de 150, hay una presión determinada, y si el corazón en este punto solamente y empezar a eyectarse, veremos que la presión que logra alcanzar es incluso hasta casi 300, que significa que la máxima presión sistólica se logra conseguir con un volumen de 150. Si continuamos aumentando y nos vamos hasta 200, veremos que la presión aumenta al final de la diástole. Sí, en este punto de 200 de máxima capacidad, o digamos de 200 de llenado ventricular, habrá una presión determinada de casi 50, un poco más, pero el corazón ya no se va a contraer de la misma manera o con la misma eficiencia. Hay una menor presión, puesto que las fibras ventriculares, o las fibras del miocito ventricular, ya no se superponen de una manera óptima, y por lo tanto la capacidad o la eficiencia de la eyección es menor. Para esto sirve este gráfico, tanto para condiciones fisiológicas como para condiciones patológicas. Este gráfico que está acá se suele ver en las enfermedades, que no es el objetivo del video obviamente, pero sí, para los que estén interesados pueden ahondar en estos puntos. Otro término importante es que al final de la sístole hay una presión. Cuando termina la sístole. A esa presión se le denomina presión telesistólica. La presión telesistólica, presión al final de la sístole; presión telediastólica, presión al final de la diástole. Bien, muchachos, entonces hemos explicado este gráfico. No es tan complejo como el anterior, pero sí es muy ilustrativo y es muy interesante, sobre todo para efectos de cómo se puede manejar la presión versus el volumen. Espero me haya dejado entender. Muy bien, pasemos a la parte de gasto cardíaco. Son unos aspectos generales. El gasto cardíaco matemáticamente se expresa, output cardíaco o gasto cardíaco, en milímetros por minuto. Es como si fuera un caudal, volumen en tiempo, y está expresada por la combinación de dos variables: un volumen sistólico, mililitros por latido, multiplicado por una frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen de eyección o volumen sistólico. Mejor vamos a hablar de volumen de eyección versus gasto por frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca por volumen de eyección, gasto cardíaco. De misma manera, el gasto cardíaco, como vimos, está influenciado por la frecuencia y el volumen. Estos a su vez tienen variables que las influencian. Primero, el sistema nervioso parasimpático. Habrán videos dedicados exclusivamente a esto, pero es menester mencionarlo para efectos de este video. El sistema parasimpático, y hemos hablado antes cuando hablamos de músculo liso, cómo es que el sistema parasimpático actuaba. Pero bueno,
Vamos a repetirlo, vamos a hablarlo con más entendimiento y con un enfoque cardíaco. El nervio parasimpático son nervios cuyo efecto fisiológico es disminuir la contracción ventricular, pero sobre todo disminuir la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, vimos que matemáticamente la frecuencia cardíaca era proporcional al gasto cardíaco. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático tiene influencia negativa o disminuye el gasto cardíaco, a expensas principalmente de la frecuencia cardíaca. Los nervios parasimpáticos actúan a través de un sistema nervioso parasimpático. La otra parte es el sistema nervioso simpático, la contraparte del parasimpático. El sistema nervioso simpático actúa tanto a nivel de la frecuencia cardíaca como lo que es la eficiencia de la contracción, aumentando la frecuencia cardíaca, y también aumenta la resistencia en las principales arterias, y como vamos a hablar después en otros videos, el aumento de la resistencia se refleja como un aumento de presión. El sistema nervioso simpático actúa de esta manera. En este caso, a través de la fuerza de estrés, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción, y eso se refleja en un aumento de volumen. Entonces, a diferencia del sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático tiene una doble influencia, tanto en la frecuencia cardíaca como en la fuerza de contracción. Y como el sistema nervioso simpático aumenta tanto esto como esto, diríamos que el sistema nervioso simpático aumenta el gasto cardíaco. ¿Está claro? Espero que sí. Este es el volumen al final de la diástole, que también influye en el volumen sistólico, el volumen de eyección. El volumen al final de la diástole es un concepto que no es muy difundido o no es muy tocado porque es engorroso, pero lo vamos a explicar. El volumen al final de la diástole es precisamente el volumen que se da antes que el corazón se contraiga, antes que el corazón eyecte sangre. Normalmente habíamos visto que era 115 a 120, ¿recuerdan? Cuando acababa la contracción auricular, el ventrículo queda aproximadamente con 120, 115, 125 de milímetros de sangre, de metro cúbico de sangre. Esa presión, y justo antes que empiece la sístole, se denomina presión al final de la diástole. Y la presión al final de la diástole está influenciada también por un fenómeno denominado mecanismo de Frank Starling, que es especialmente el que vamos a hablar en un momento. Analicemos el sistema nervioso simpático y parasimpático. La inervación autonómica está dada en el sistema nervioso simpático y parasimpático de la siguiente manera. El sistema nervioso simpático, primero sabemos o lo mencionamos, se inicia o tiene su origen a nivel del hipotálamo. El hipotálamo a su vez tiene unas eferencias que va hacia una cadena gangliar que se denomina cadena simpática, que se conocen en ganglios simpáticos. Esos ganglios simpáticos actúan, como vemos acá, sus aferencias o sus ramas nerviosas actúan tanto a nivel ventricular como también a nivel auricular, es decir, por tanto influencian tanto en la frecuencia cardíaca porque están influenciando sobre el nódulo sinoauricular, como también en la fuerza ventricular porque están inervando al ventrículo. Ese es para la cadena simpática. El sistema nervioso parasimpático está en esencia dada por el par craneal número 10 o el nervio vago. Está dada por los nervios vagos tanto derecho como izquierdo, pero como ustedes pueden ver en este gráfico, la influencia del nervio vago está exclusivamente, o no tan exclusivamente, sino principalmente repartida en lo que son los nódulos tanto sinoauricular como auriculoventricular, que son los nódulos en este caso encargados del sistema de conducción. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático transmitido por el nervio vago tiene una influencia principal sobre la frecuencia cardíaca, en este caso disminuyéndola, y el sistema nervioso simpático en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción aumentándola. De esa manera, de forma antagónica, es como tienen un control sobre el aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción y por lo tanto modificación del gasto cardíaco. Muy bien, ya hemos hablado del sistema nervioso simpático y parasimpático, solamente una mención simple nada más. Esto van a tener sus videos específicos. La siguiente es la fuerza de Frank Starling. Veamos, vamos a hacer un esfuerzo para que se pueda entender. ¿Qué es el mecanismo de Frank Starling? Primero veamos este gráfico antes de explicarlo. Este gráfico nos refleja el volumen al final de la diástole y este es el volumen por latido, o es el volumen que sale de sangre.
Veamos primero esto que está acá, esta línea rosada. Vamos a ver que para determinado volumen al final de la diástole hay un volumen de latido determinado. En este caso, conforme el volumen ventricular, el volumen al final de la diástole, es decir, el volumen al final de la llenado del corazón aumenta, obviamente ese corazón tiene que inyectar más sangre. Si yo le doy 150 al ventrículo, el ventrículo me arrojará como 1 o por ejemplo 70. Si yo le doy 200, me aumentará o tiene que inyectarlo más. A esa fuerza por la cual, o esa capacidad que tiene el corazón para inyectar mayor cantidad de sangre o inyectar toda la sangre que se le da, se le denomina mecanismo de Frank-Starling. En esta parte del gráfico, en esta línea, vamos a ver que cuando aumenta el volumen al final de la diástole, aumenta también el volumen por latido. Pero cuando el volumen al final de la diástole aumenta tanto, por ejemplo acá, aumenta tanto, van a ver que el volumen por latido es poco. En este caso, miren, en esta parte del gráfico, el volumen al final de la diástole aumentó. ¿Qué significa eso? Que el corazón tiene un montón de sangre, le ha llegado un montón de sangre. A la cantidad de sangre que se le llega al corazón y que distiende las fibras de determinada manera o determinada intensidad, se le denomina precarga. Concepto fundamental en fisiología cardiovascular. ¿Qué es la precarga? La precarga, como criterio formal, es la presión del ventrículo al final de la diástole. La presión del ventrículo que está reflejada en esencia por la cantidad de sangre que le ha llegado. Pero para efectos, digamos, en clínica médica o para efectos más didácticos, algunos lo llaman como la cantidad, que está influenciada directamente por la cantidad de sangre que tiene al final del ventrículo. Viene a ser casi lo mismo, casi pero no exacto. En esta parte del gráfico, recapitulando o recordando, tiene un mayor volumen al final de la diástole. Pero este corazón tiene tanto volumen que ya no es eficiente para poder inyectarlo. Por lo tanto, el volumen latido es menor. Es menor, incluso llega a ser insuficiente. Por lo tanto, se cae en insuficiencia cardíaca. Este gráfico nos ilustra, no bien con detalle, pero si lo exploramos un poco sirve. ¿Para qué? Para explicar que cuando un volumen al final de la diástole, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de sangre final que tiene ese ventrículo antes de contraerse, al aumentar de determinada manera, aumenta la eficiencia del latido, pero cuando aumenta de sobremanera, esa eficiencia disminuye y por lo tanto ese volumen latido disminuye. ¿Qué significa? Que el mecanismo de Frank-Starling, si bien es un mecanismo que ayuda para hacer un volumen latido más eficiente, también se agota y puede caer en este caso en el rango patológico. Bien, estos son la comparación de diversas gráficas, de diversos volúmenes a diversos volúmenes finales de la diástole. Entonces, cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, es decir, una mayor precarga, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Teóricamente se dice que cuando aumenta la cantidad de sangre al final de la diástole, hasta un valor determinado, las fibras de actina y miocina se superponen de una manera más óptima, que hace que la contracción sea más eficiente, pero eso también tiene un límite, que es cuando se agota el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, el ventrículo, debido al aumento de fusión de bomba, bombea la sangre adicional hacia las arterias. Cuando una cantidad de sangre adicional fluye hacia los ventrículos, este ventrículo hará el esfuerzo para inyectarla, y a esa capacidad de inyectar la sangre que le llega, cuando aumenta la cantidad de sangre que le llega, aumenta la precarga, se dará el mecanismo de Frank-Starling. Espero me haya dejado entender, un poquito un concepto que no es muy bien visto, pero espero me haya dejado entender. Especialmente el concepto de precarga. Así como hay una precarga, también hay una poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga, en esencia o en criterios formales, viene a ser la presión arterial o la presión aórtica que el ventrículo tiene que vencer para inyectar su sangre. No necesariamente, no es también muy usado ese término. Algunos suelen decirlo para aspectos más didácticos, que la poscarga viene a ser la resistencia de la arteria aorta, hablando del ventrículo izquierdo, obviamente, ¿no? Es la resistencia de la arteria aorta. Entonces, el estado contrario del miocardio, si bien es influenciado por el mecanismo de Frank-Starling y también por el sistema nervioso simpático y parasimpático, no son las únicas variables que van a influir. También estará, aparte de los impulsos del sistema autonómico, estarán las catecolaminas circulantes, parte del sistema nervioso simpático, estará la depresión intrínseca, por ejemplo, un corazón enfermo por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la pérdida de miocardio como secuela de un infarto agudo de miocardio o de una cardiopatía isquémica subclínica, depresores farmacológicos como antagonistas alfa y beta adrenérgicos,
diferentes condiciones como la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis, que influyen de manera nociva sobre la eficiencia del corazón. Digital, o agentes inotrópicos o fármacos como la digital, como por ejemplo catecolaminas, drogas como la cocaína, entre otras, y la relación fuerza-frecuencia. Como veremos, fíjense, Frank Starling y el sistema nervioso autónomo sí tienen un efecto conocido, son los más estudiados y los más conocidos, pero recuerden que también hay otras influencias, y todas ellas van a influir aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y por lo tanto el gasto cardíaco final. Bien, muchachos, hasta acá ha sido la parte de gasto cardíaco, la parte de ciclo cardíaco. Espero que haya sido de su provecho, espero que me haya dejado entender. Y bueno, esta es la bibliografía que me he basado, básicamente es la misma anterior, el Gannon de Fisiología, y el Stuart Fox de Fisiología Humana. Pueden consultarlos para mayores detalles, y todos sus aspectos, consultas son bienvenidas. Y bueno, hemos terminado la parte de ciclo cardíaco. De forma posterior vamos a continuar con la parte de conducción cardíaca, y después hablaremos de electrocardiograma. Conmigo ha sido un gusto nuevamente, como siempre, que les haya servido bastante. Continúen estudiando, chicos, con mucho ímpetu, y vamos a vernos en el siguiente video. Gracias.